Esta noche viajaremos miles de años atrás, hasta las orillas del poderoso Nilo, para conocer una civilización célebre por sus imponentes pirámides, sus faraones envueltos en misterio, y sus dioses siempre atentos a cada uno de tus movimientos. Sin embargo, detrás del esplendor de las máscaras doradas y los templos majestuosos, se esconde una vida cotidiana mucho más áspera. La pregunta que nos guía es simple: ¿qué pasaría si pasáramos solo un día en el antiguo Egipto? Y te adelanto algo, el sol no será el único que intente dejarte bien tostado. Antes de ponerte cómodo, aprovecha para apoyar este viaje con un me gusta y suscribirte. Claro, solo si de verdad disfrutas este tipo de historias. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar y a qué hora nos acompañas. Siempre es fascinante descubrir desde dónde llega cada espectador. Apaga las luces, quizá enciende un ventilador para ese murmullo de fondo que acompaña. Y déjate llevar. Bienvenido a la tierra de pirámides, divinidades y un sol capaz de rivalizar con cualquier horno. Antes siquiera de abrir los ojos, la luz ya atraviesa tu choza de juncos, como si el astro quisiera reclamar su papel de soberano absoluto. Aquí no hay cortinas, ni persianas, ni aire acondicionado. Solo un calor seco y feroz que empieza a hornearte antes del desayuno. Tu cama es una estera de paja y la sábana de lino que te cubre es tan delgada que apenas sirve de algo. La famosa brisa del Nilo, esa que prometen en los documentales, desapareció siglos atrás. Cuando das los primeros pasos fuera, la temperatura ya ronda los 32 nal, y ni siquiera es media mañana. En este lugar, el sol no se limita a brillar, ataca. Tu túnica de lino es tan inútil como envolverte en papel dentro de una sauna. Y olvídate de protector solar, nada de aloe vera, nada de SPF 50, ni sombreros anchos con logos turísticos. Sí, existían aceites protectores, pero estaban reservados para templos y gente adinerada. Lo que te queda es recurrir a remedios improvisados como embarrarte con barro o incluso estiércol de cocodrilo, que, con suerte, retrasarán tu conversión en antorcha humana. Para cuando llega el mediodía, las piedras del suelo podrían servir para cocinar lentejas. Encontrar sombra es un lujo, hay pocos árboles, y si logras refugiarte tras un muro de adobe, notarás que hasta él parece sudar. Tú, en cambio, luces como si te hubieran metido en un horno de barro y olvidado por horas. Y no se te ocurra quejarte. Para los egipcios, el calor era señal del poder de Ra. Así que, si te estás derritiendo, es casi un halago divino. Sobrevivir aquí exige agua, paciencia y una resistencia a prueba de fuego. Superado el amanecer abrasador, es hora de acercarte al Nilo. Buenas noticias. Está a poca distancia. Malas, su olor te recibe antes que su vista. Este río sagrado, fuente de vida para todo Egipto, tiene un aroma que mezcla mercado de pescado y pantano descuidado. Sus orillas zumban con moscas y ranas, y no falta algún animal extraño de más patas de las que debería tener. Aquí te bañas, porque no existe jabón, y aunque existiera, no podrías pagarlo. El exfoliante de la época es arena. Te frotas con ella como si fuera una lija natural y lo llamas higiene. La ropa se lava golpeándola contra piedras, rezando para que un cocodrilo no confunda tu túnica con su almuerzo. Y eso, sin mencionar que el agua también recibe aguas residuales, restos de animales y, en ocasiones, de funerales río arriba. Si vives en una ciudad como Memphis o Tebas, podrías tener acceso a una cisterna pública, pero la mayoría no tiene esa suerte. Es Nilo o nada. Y olvídate de privacidad. Compartes espacio con familias, vecinos, animales y aves que se pasean como si pagaran alquiler. Tras llenar tus cántaros, los cargas sobre la cabeza y vuelves a casa antes de que el calor vuelva el barro de las paredes demasiado quebradizo. Ya te has bañado, o algo parecido. Has raspado tu piel con arena y te sientes como higo al horno. Es momento del desayuno, que aquí no es un banquete sino un reabastecimiento estratégico. Te sientas en un taburete bajo, o simplemente te agachas. El plato principal, pan. Un pan denso, áspero y tan duro que rivaliza con una suela de sandalia. Hecho de trigo emmer o cebada, horneado en hornos de barro que a veces también alimentan a las ratas. Y sí, es habitual encontrar granos de arena en cada bocado, cortesía de las piedras de molienda. La bebida es cerveza, pero no te emociones. Es espesa, turbia, tibia y más parecida a una papilla fermentada que a una bebida refrescante. Aporta calorías, y gracias a la cocción del proceso,
Es más segura que el agua del Nilo. Hasta los niños la toman. Si tienes suerte, acompañas el pan y la cerveza con una cebolla o algunos dátiles secos. La proteína es un lujo. Tal vez un pescado si alguien lo atrapó y no lo devoró al instante. Todo esto lo consumes rodeado de moscas que ven tu comida como buffet libre. Comes rápido, no por gusto, sino para tener energía suficiente para el trabajo que te espera. La jornada laboral aquí no conoce la palabra descanso. Si eres agricultor, al amanecer ya estás con los pies hundidos en barro, arrancando hierbas o sembrando bajo la vigilancia de un capataz que nunca deja de gritar. Las herramientas son de madera y piedra. Tu espalda se queja, y eso significa que trabajas bien. Si eres obrero, la cosa es aún más dura. Arrastras piedras de varias toneladas para construir templos, descalzo y bajo un sol implacable, subiendo por rampas improvisadas. Un tropiezo puede ser una lesión grave, y nadie detendrá la obra por ti. En las tumbas, los artesanos golpean y cincelan piedra caliza durante horas, sabiendo que un error en la tumba de un faraón podría costarles algo más que el empleo. Las mujeres tampoco descansan. Muelen grano, transportan agua, tejen, cuidan niños y además ayudan en el campo. El único respiro es cuando el bebé duerme unos minutos, y ese tiempo se usa para preparar la comida. Aquí no hay salir del trabajo. El sol marca el fin de la jornada. Cuando por fin se oculta, vuelves a tu casa cubierto de polvo, agotado y soñando con unas sandalias más suaves, aunque sabes que mañana todo volverá a empezar. En el antiguo Egipto, trabajar no era simplemente duro, era interminable. Era comprometer cuerpo y alma a la supervivencia, día tras día, hasta que tu cuerpo no pudiera más o tu capataz decidiera que ya no valías ni el pan que comías. Y eso ni siquiera era lo peor. Después de dejar medio espíritu en los campos o en la cantera, podrías sentir la tentación de quejarte. Algo pequeño, como «este trabajo apesta» o «¿por qué estoy haciendo esto?». Error, porque aquí, quejarse no solo está mal visto, puede rozar la traición. La razón es simple. Tu jefe no es solo un gobernante, es un Dios viviente. El faraón no es un hombre afortunado que nació en la familia correcta. Es la encarnación terrenal de Horus, hijo de Ra, elegido por el cielo para mantener el Mat, el equilibrio cósmico y divino. Si ese año el Nilo crece generoso, agradece al faraón. Si no, quizá no rezaste lo suficiente. Cuestionar su autoridad no es solo una falta de respeto, es blasfemia. Hablar mal de él puede terminar con un látigo, grilletes o un billete rápido al más allá, sin ajuares funerarios de lujo. Su rostro está por todas partes. Estatuas, muros de templos, monedas e incluso moldes de pan. Su nombre se canta en los rituales, y su imagen, en cada mural, es siempre la más grande. No es un capricho del artista, es la ley. Y si eres un campesino, lo más cerca que estarás de verlo es cuando su barca dorada pase flotando durante un festival religioso. Parpadeas y ya desapareció, camino de un palacio que jamás pisarás, rodeado de guardias, sacerdotes, escribas y suficiente oro como para financiar un país, cosa que de hecho hace. Si trabajas en una obra real, una tumba, un templo o una estatua del tamaño de una colina, lo haces con gozo divino, o al menos eso dice el Estado. Y tú también lo dices, porque fingir orgullo por tallar piedra durante 14 horas es más seguro que lo contrario. Rebelionar no es opción. Un levantamiento se aplasta más rápido de lo que puedes decir dinastía. Pregúntale al último pueblo que intentó no pagar impuestos. Bueno, no puedes. Ya no existe. En resumen, el faraón es sagrado, y tú tienes la suerte de sudar en su nombre. Y hablando de sudar, si creías que el sol era tu peor enemigo, espera a conocer a tu compañero de vida, la arena. Es tu roommate, tu condimento, tu colega de trabajo y tu archienemiga. Está en tu ropa, en tu cama, en tu comida. No hay escapatoria. Un soplo de viento caliente, y ya tienes exfoliación facial gratis. La ropa, lino ligero y transpirable, apenas sirve para detenerla. Se cuela por la túnica, se pega a la piel y encuentra rincones de tu cuerpo que ni sabías que tenías. Comer pan es como masticar una trampa de arena. El grano se muele entre piedras, así que siempre hay un extra de arenilla en la masa. Por eso, los dientes de los egipcios que encontramos hoy están gastados como piedras de río. Imagina lijarte la dentadura 3 veces al día, todos los días,
Tu casa tampoco es un refugio. Los ladrillos de barro tienen grietas y las ventanas no tienen vidrio, perfecto para que el viento te redecore el suelo, las ollas y la cama con una fina capa de desierto. Ir descalzo es común, así que tus pies terminan duros como sandalias de cuero viejo. Y si tienes calzado, será de juncos. Bonito, sí, pero inútil contra piedras y espinas. Y si llega una tormenta de arena, olvídalo, el cielo se vuelve marrón, el aire duele y la visibilidad desaparece. Todos terminan tosiendo y escupiendo polvo, con los ojos ardiendo como si Ra hubiera decidido frotarte con una lija celestial. Pero en Egipto, el clima no es lo único que marca tu vida. La religión lo gobierna todo. No es una actividad de fin de semana. Es el sistema operativo del país. Tu trabajo, lo que comes, tu higiene y hasta cómo te acuestas dependen de lo que dicten los dioses. Tu ciudad tiene templos para cada aspecto vital. Ra mueve el sol. Tot, con cabeza de ibis, guarda la sabiduría y el calendario lunar. Sobek, medio cocodrilo, medio pesadilla, protege el Nilo. Y Bastet, la diosa gata, maneja las relaciones públicas celestiales. No existe la rutina sin ritos. Te levantas agradeciendo a Ra, dejas ofrendas antes de comer, pides a Hathor que te sea propicia, y por las noches ruegas que Set, dios del caos, no te arruine la casa mientras duermes. Los funerales son maratones de días para que el difunto pase pruebas, esquive demonios y demuestre ser moralmente digno, o se arriesgue a la aniquilación eterna. Porque aquí la muerte es solo el principio. Tu corazón será pesado contra la pluma de Mat. Si es más pesado, por mentiroso, cruel o ladrón, serás devorado por Amet. Criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de pesadilla. Ni cielo ni infierno, solo olvido eterno. Que para un egipcio es la peor condena. La medicina, un arte entre hierbas y hechizos. Los médicos tenían herramientas quirúrgicas y textos avanzados. Pero la ciencia venía mezclada con magia. Miel y pan mohoso para curar heridas. Lo curioso es que sí mataban bacterias. Cebolla triturada en el cuero cabelludo para el dolor de cabeza. Y hasta estiércol mezclado con dátiles para el pecho. Operaciones sin anestesia. Dientes arrancados con pinzas de herrero. Y siempre, siempre un amuleto colgando por si acaso. Las mujeres tenían derechos inusuales para la época. Podían heredar, divorciarse, ir a juicio o manejar negocios. Pero su día a día era duro. Levantarse antes del amanecer, moler grano, acarrear agua, cocinar, criar hijos, cuidar animales y ayudar en el campo. El parto era un acto de fe, sin anestesia ni higiene moderna. El lino fresco aliviaba un poco, pero no había calzado, y el sol y la arena eran igual de implacables que para cualquiera. Si eras rica, podías leer, escribir o incluso gobernar como Hatshepsut, pero la mayoría vivía atada no por la ley, sino por la supervivencia. Al final del día, después de pan arenoso, cerveza espesa, cargas pesadas y la mirada constante de dioses y capataces, regresas a casa polvoriento, agotado y con la esperanza de que mañana el Nilo sea generoso y que Ra no decida recordarte quién manda. La vestimenta masculina consistía normalmente en una falda corta blanca o taparrabos de lino. Para las mujeres, era un vestido recto sin mangas, a veces sostenido por tirantes, a veces no. Si pertenecías a la élite, podía tener pliegues, cuentas decorativas o patrones elegantes. Si no, era simplemente blanco o ligeramente grisáceo, dependiendo de cuánto tiempo hubiera pasado desde el último día de lavado. Ah, y hablando del día de lavado, implicaba restregar tu ropa a mano en las aguas del Nilo, mientras rezabas para que un hipopótamo no saliera de improviso en medio de la tarea. La mayoría de la gente iba descalza. Las sandalias, hechas con juncos tejidos o cuero, estaban reservadas para ocasiones especiales o para los sacerdotes del templo. Así que, a menos que fuera realeza, debías acostumbrarte a pasar el día con arena caliente entre los dedos de los pies y, con suerte, no encontrarte una piedra puntiaguda clavada en el talón. Los accesorios, por supuesto, existían, pero eran principalmente funcionales: amuletos para protección, collares para mostrar estatus y maquillaje de ojos hecho con polvo de carbón, que no era solo por estética, ayudaba a reducir el resplandor del sol y supuestamente prevenía infecciones. Sí, incluso el delineador tenía un trabajo importante en el antiguo Egipto, pero no importaba lo bien que te vistieras. Los insectos no respetaban nada. Moscas, mosquitos
jejenes consideraban tu ropa ligera como una invitación. Pasabas el día espantándolos, frotándote aceites perfumados y rogando que el lino no se te pegara al cuerpo como una cortina mojada, en cuanto el sol alcanzaba su punto más fuerte. Y por supuesto, tu atuendo no cambiaba con las estaciones, porque Egipto realmente no tenía estaciones, solo calor y un poco menos de calor. Así que tu conjunto de lino era tu uniforme todo el año, ya fuera con 43 bajo un sol implacable, o con una fresca noche de 21 badas. Sí, la ropa egipcia era ligera, elegante y más cómoda que la que usarían los romanos siglos después. Pero no te dejes engañar por lo vaporoso del tejido. Tu vida seguía cargada de trabajo, calor, arena y bichos que no entendían de espacio personal. Has sobrevivido otro abrasador día egipcio, cargando ladrillos, esquivando tormentas de arena y rezando para que tu lino no se deshaga en plena tarea. Pero en Egipto, la supervivencia era siempre temporal. Por muy fuerte que fueras, probablemente no vivirías más allá de los 35 años. Veámoslo de cerca. Si lograbas sobrevivir a la infancia, lo cual ya era un logro considerando que la mortalidad infantil era altísima, te convertías en adulto hacia los 13 años. El matrimonio, el trabajo y la crianza de hijos empezaban temprano, porque el tiempo corría rápido. Podías morir por insolación, por un corte infectado, por parto, por un ataque de cocodrilo, por una picadura de escorpión, o simplemente por comer pan en mal estado. Y olvídate de antibióticos. Si tenías fiebre, el mejor tratamiento era miel, hierbas y confiar en que los dioses no tuvieran otros planes para tu alma. Pero aquí estaba el giro. Los egipcios no temían la muerte, la planeaban. De hecho, la planificaban mejor que la mayoría de nosotros planifica su jubilación. Si eras rico, mandabas construir tu tumba, el equivalente antiguo a una suite de 5 estrellas para la eternidad. Ibas guardando ajuares funerarios, joyas, comida, perfumes, estatuas e incluso pequeñas figuras llamadas shaptis, que harían tus tareas domésticas en la otra vida. Eran como becarios espirituales, que trabajaban mientras tú descansabas para siempre. Tu cuerpo era embalsamado, envuelto en lino, tratado con natrón, sal natural, y colocado cuidadosamente en un sarcófago pintado. Te enterraban con una copia del libro de los muertos, que no era tanto un texto de terror, sino una guía de viaje mística, con contraseñas para el más allá, hechizos para confundir demonios e instrucciones para no ser devorado por monstruos que comían almas. Si eras pobre, tu tumba probablemente sería un hoyo poco profundo en la arena. Tu cuerpo se envolvía en cualquier tela que tu familia pudiera conseguir, quizá con 1 o 2 vasijas cerca, y luego se cubría con tierra, sin murales, sin máscara dorada, solo tú y el viento. Aún así, incluso los más humildes soñaban con el campo de juncos, un paraíso fértil donde se trabajaba sin sudar, se comía sin hambre y se navegaba eternamente bajo un sol suave. En resumen, sí, seguramente morirías joven en el antiguo Egipto, pero si vivías bien, rezabas lo correcto y no ofendías a demasiados dioses con cabeza de animal, podrías pasar la eternidad con estilo. Finalmente, has llegado al más allá, o al menos a tu tumba. Has sido embalsamado, envuelto, bendecido y enterrado. ¿Hora de descansar en paz? No exactamente, porque en Egipto ni siquiera los muertos estaban a salvo. La verdad era simple. Las tumbas estaban llenas de objetos valiosos, amuletos de oro, joyas, aceites perfumados, estatuas talladas, cofres llenos de lino, y en el caso de los faraones, auténticos barcos cargados de tesoros. Todo pensado para el más allá. Pero, para un ladrón, era como una invitación abierta. El saqueo de tumbas era tan común que se convirtió en un problema crónico. Los faraones intentaban evitarlo escondiendo sus tumbas en acantilados, sellándolas con trampas y escribiendo maldiciones terroríficas en las paredes. Que un cocodrilo devore tu alma, o que una serpiente de fuego retuerza tus miembros para siempre. Spoiler, no funcionaba. Los ladrones venían igual, de noche, con información interna. A veces eran locales, otras veces obreros corruptos que habían ayudado a construir la tumba. Incluso sacerdotes y guardias participaban. Las penas por ser atrapado eran severas: palizas públicas, mutilación, exilio o muerte. Pero el valor del botín, sobre todo el oro y el incienso, hacía que el riesgo valiera la pena. Después de todo,
Los muertos no podían defenderse. Y no solo robaban a los ricos, incluso las tumbas humildes eran saqueadas. Un simple pan o una vasija de cerveza funeraria podía significar comida para un vivo hambriento. La ironía es que a veces, el saqueo no era por codicia sino por necesidad. Egipto sufrió hambrunas, colapsos políticos e invasiones. Un trabajador con hijos famélicos podía ver las ofrendas funerarias no como objetos sagrados, sino como la cena de esa noche. En conclusión, en el antiguo Egipto, ni muerto estabas seguro. Tu tumba podía ser violada, tu nombre borrado y tu momia desenvuelta por alguien con un cincel y mala conciencia. Descansabas en paz, solo si nadie sabía dónde estabas enterrado. Y así llegamos a los jeroglíficos, esos grabados misteriosos y majestuosos en templos y tumbas. Aves, ojos, serpientes, flores de loto, figuras humanas de perfil como si desfilaran en una pasarela. No eran simples dibujos, era un sistema de escritura completo, con más de 7 símbolos y contando. Algunos representaban palabras completas, otros sonidos, y muchos eran determinativos que aclaraban el significado. No había espacios ni puntuación. El texto era una larga y hermosa adivinanza, sin vocales y dependiente del contexto. Para complicarlo más, podía escribirse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, según quisiera el escriba. El truco era mirar hacia dónde miraban los pájaros o figuras. Aprenderlo no estaba al alcance de todos. Solo alrededor del 1% sabía leer y escribir. Para ser escriba, comenzabas de niño, memorizando cientos de símbolos y practicando hasta que tu mano quedaba agarrotada. Pero la recompensa era enorme. Respeto, buena alimentación y librarse de trabajos pesados. En un mundo donde escribir era poder, los escribas reinaban en silencio. Para el resto, la escritura era magia pura. Escribir un nombre preservaba el alma, borrarlo la destruía. Así que la ortografía importaba mucho. Y ahora, después de todo este recorrido, calor, hambre, superstición, trabajo agotador, queda la gran pregunta: ¿sobrevivirías un solo día en el antiguo Egipto? Seamos sinceros, probablemente no. Es fácil romantizarlo todo: tumbas doradas, aromas de loto, dioses con cabezas de animal. Pero detrás de esos monumentos había una vida dura que solo los más ricos evitaban. El día común empezaba en el suelo de tierra, rodeado de moscas, sabiendo que si no trabajabas, no comías. Caminabas descalzo sobre arena ardiente, cargabas agua, cocinabas sobre fuego, convivías con insectos, humo y ganado. Te preocupaba la enfermedad, el castigo divino y que una serpiente se colara en tu esterilla. Sin antibióticos, sin protector solar, sin intimidad, sin fontanería y sin analgésicos. Y sobre todo, sin posibilidad de cambiar de destino. Nacías en tu clase y allí morías. Y aún así, los egipcios no eran infelices. Creían en sus dioses, celebraban fiestas, bailaban, pintaban, construían monumentos que aún siguen en pie. Pero para ti, sin aire acondicionado, sin agua filtrada, sin aspirinas y sin tu smartphone, probablemente caerías antes de la segunda tormenta de arena. No durarías un día en el antiguo Egipto, pero ellos duraron miles de años. Y quizá, solo quizá, por eso todavía seguimos hablando de ellos. En el corazón de la antigua ciudad de Teotihuacán, una pirámide se niega a ser olvidada. Su superficie no está adornada con símbolos pacíficos de fe o dioses benévolos, sino con serpientes de piedra de fauces abiertas, decenas de ellas. Sobresalen de la fachada del templo como si estuvieran congeladas en pleno ataque, colmillos expuestos, ojos desorbitados. Este es el templo de la serpiente emplumada, conocido por muchos como el templo de Quetzalcóatl. Pero a diferencia de la mayoría de los templos que se elevan hacia el cielo con reverencia, este transmite otra cosa: se siente depredador. Desde el momento en que te acercas, hay una sensación inquietante de que te están observando. Las cabezas de serpiente no son simple decoración, eran advertencias, símbolos de la ira divina. Bajo su mirada, algo terrible ocurrió hace siglos. Excavaciones en las últimas décadas han revelado un hallazgo inesperado. Bajo la base del templo no solo había ofrendas ceremoniales, sino también restos humanos. Y no unos pocos, sino más de 200 cuerpos. Muchos estaban decapitados, con las manos atadas a la espalda. Jóvenes, quizás guerreros,
enterrados en grupos como sacrificios rituales dispuestos con precisión matemática. Algunos tenían cuchillos de obsidiana junto a ellos, otros collares hechos de dientes humanos o joyas talladas con mandíbulas. No fueron arrojados al azar, sino colocados deliberadamente en posiciones simbólicas. Esto no era una fosa común, era un mensaje, una transacción divina sellada con sangre. El templo de la serpiente emplumada no era solo un edificio religioso, era un teatro de poder, donde los gobernantes mezclaban cosmología, guerra y miedo para controlar a una ciudad de más de 100.000 habitantes. Estos sacrificios quizá eran el precio para mantener el equilibrio del cosmos. Y cuando miras hoy esas esculturas de serpientes, no ves solo arte. Estás viendo los ojos de una civilización que creía que los dioses necesitaban sangre y que tenían todo el derecho a entregársela. Pero ¿quiénes fueron estas personas que practicaban tal violencia y luego desaparecieron sin dejar un nombre? Antes del gran imperio azteca, antes de que los mayas tallaran sus calendarios cósmicos en piedra, existió Teotihuacán, una ciudad única en el continente. El nombre, dado siglos después por los aztecas, significa el lugar donde nacen los dioses. Caminar por su calzada de los muertos, flanqueada por pirámides que parecen tocar el cielo, ayuda a entender por qué, en su apogeo, hacia el 100-250 DC, Teotihuacán era una metrópolis de más de 100.000 personas, una de las más grandes del mundo, rivalizando con Roma, Alejandría o Changán. Tenía una planificación urbana impecable, amplias avenidas, calles cuadriculadas, complejos habitacionales para familias extensas y edificios de varios pisos construidos con piedra volcánica. En el centro se alzaban tres colosos, la pirámide de la luna, la pirámide del sol y el templo de la serpiente emplumada. Lo más misterioso es que no sabemos quién la construyó. No dejaron registros escritos ni nombres de reyes grabados. Parece haber sido una sociedad sin monarquía única, quizá gobernada por un consejo o un sistema religioso compartido, algo fuera de lo común para las estructuras de poder antiguas. A pesar de este anonimato, su influencia fue enorme. Restos de su cultura se han hallado desde ciudades mayas como Tikal y Copán hasta la capital zapoteca de Monte Albán. Armas de obsidiana, cerámica, murales e incluso evidencia de intervenciones políticas, como el posible derrocamiento de un rey maya para colocar a un gobernante afín. ¿Cómo lograron controlar un territorio tan vasto sin escritura conocida? La clave pudo estar en combinar ideología cósmica y estrategia política. Sus templos no solo eran lugares de culto, sino instrumentos de control, alineados con eventos astronómicos, escenarios para sacrificios rituales y recordatorios visibles de que Teotihuacán no era una ciudad cualquiera. Era el eje del mundo, un motor sagrado que sincronizaba el tiempo, el destino y la sangre. En el centro de todo estaba el templo de la serpiente emplumada, dedicado a una deidad enigmática, la serpiente con plumas. Siglos después, los aztecas la llamarían Quetzalcóatl y los mayas Kukulcán. Pero en Teotihuacán, mucho antes de su fama, ya era una fuerza posiblemente suprema. ¿Qué clase de dios puede ser a la vez serpiente y ave? La serpiente, criatura terrestre y del inframundo, que muda la piel y simboliza muerte, renacimiento y dualidad. El ave, mensajera del cielo, libre y cercana al sol, asociada a la vida, la divinidad y el viento. Unir ambos significados era fusionar lo terrenal con lo celestial, lo mortal con lo eterno, el caos con el orden. Unir lo terrenal con lo celestial, la muerte con la vida, el caos con el orden. En Teotihuacán, esta combinación no era solo una metáfora bonita, era la base de su cosmovisión. La serpiente emplumada representaba el poder absoluto de conectar mundos opuestos, y a través de ella, los gobernantes se legitimaban como intermediarios entre los dioses y los hombres. Las esculturas de piedra que decoran el templo, con sus ojos saltones y fauces abiertas, no eran adornos inocentes, eran afirmaciones de autoridad, recordatorios permanentes de que la vida y la muerte estaban bajo el control de las fuerzas divinas que gobernaban la ciudad. Cada cabeza esculpida, cada patrón tallado, estaba cargado de significado religioso y político. Y bajo esa mirada pétrea los sacrificios humanos que hemos mencionado no solo alimentaban el mito, lo reforzaban. El derramamiento de sangre no era visto como un crimen, sino como una ofrenda necesaria para mantener en movimiento el ciclo cósmico. Los jóvenes guerreros sacrificados eran, para la élite teotihuacana,
pagos sagrados que mantenían al sol en su camino y al mundo en equilibrio. Este uso del terror sagrado, combinado con una arquitectura monumental y un dominio artístico impresionante, permitía que Teotihuacán proyectara su poder mucho más allá de sus murallas. Los viajeros y comerciantes que llegaban desde tierras lejanas se encontraban con una ciudad que no solo era vasta, sino perfectamente ordenada, alineada con los cielos y saturada de simbolismo religioso. Aquí, cada piedra parecía susurrar que estabas en el centro del universo. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, el final llegó. No sabemos con certeza qué provocó la caída de Teotihuacán. Algunas teorías hablan de rebeliones internas, otras de sequías prolongadas o presiones externas. Sea lo que sea, en algún momento alrededor del siglo VI, los templos fueron incendiados, las élites derrocadas y la ciudad, poco a poco abandonada. Lo que quedó fueron las ruinas silenciosas, los murales desvaídos y las enigmáticas miradas de las serpientes de piedra. Hoy, mientras caminas por la calzada de los muertos y observas el templo de la serpiente emplumada, no estás solo mirando piedras antiguas, estás frente a un espejo oscuro que refleja hasta dónde puede llegar una civilización para mantener su orden sagrado. Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses, sigue viva en cada sombra de sus muros, recordándonos que en el pasado, el poder, la fe y la sangre estaban intrínsecamente entrelazados. Algo completamente cósmico, algo aterradoramente poderoso. La serpiente emplumada no era solo un dios, era un puente entre mundos. En la fachada del templo, tallada en profundo relieve, se ven decenas de sus imágenes, ojos saltones, dientes al descubierto, tocados con plumas. Algunos historiadores creen que representan al propio Dios, otros sugieren que son guerreros o figuras sacerdotales, adornadas con regalia divina para señalar su autoridad. De cualquier manera, están por todas partes. El templo está cubierto de estos híbridos de serpiente y ave, como si la estructura misma respirara con presencia divina. Pero la serpiente emplumada no era solo un dios del cielo, estaba íntimamente ligada al sacrificio. La sangre era el combustible que mantenía el cosmos en movimiento. Y Quetzalcóatl, aunque más tarde recordado como un dios civilizador y benévolo, tenía un papel mucho más oscuro en Teotihuacán. Exigía ofrendas, y no solo de maíz o incienso, sino de vida misma. En algunos mitos, descendía al inframundo para recuperar los huesos de los muertos y crear a la humanidad. Pero para que la vida surgiera de la muerte, debía existir un intercambio. Los dioses se sacrificaban por la humanidad, y los humanos, a su vez, debían hacer lo mismo. El templo de la serpiente emplumada no era solo un monumento a la fe. Era una máquina cósmica diseñada para conectar el cielo, la tierra y el inframundo mediante rituales. Cada piedra, cada cabeza de serpiente, cada víctima enterrada formaba parte de ese sistema. Teotihuacán no solo adoraba a la serpiente emplumada, encarnaban su lógica, su paradoja, su poder y su sangre. Y las verdades más perturbadoras estaban ocultas bajo la superficie. Durante siglos, el templo permaneció en silencio, imponente y medio devorado por el tiempo. Los locales susurraban leyendas, los académicos lanzaban hipótesis, pero nadie podría haber imaginado lo que estaba enterrado bajo sus capas hasta que los arqueólogos comenzaron a excavar a finales de los años 80 y principios de los 2000. Lo que encontraron no solo fue inesperado, sino inquietante. Bajo los cimientos del templo, había una serie de cámaras y pozos cuidadosamente sellados, cada uno lleno de restos humanos dispuestos meticulosamente. No eran el resultado caótico de guerras o enfermedades. Eran sacrificios deliberados, sistemáticos, rituales, fríos. Las víctimas, más de 200, eran jóvenes entre 15 y 25 años. Algunos llevaban collares hechos de mandíbulas humanas. Otros tenían las manos atadas a la espalda. Algunos habían sido decapitados. Cuchillos de obsidiana, afilados y negros como la noche, yacían cerca, herramientas inconfundibles de la matanza ritual. Y aquí es donde se vuelve aún más oscuro. La disposición de los cuerpos seguía patrones geométricos y simbólicos. No estaban enterrados al azar. Se colocaron en cuadrantes, en direcciones cardinales, posiblemente para reflejar el cosmos. Incluso el número de cuerpos tenía significado. No se trataba solo de la muerte. Se trataba de una muerte con sentido. Las víctimas estaban rodeadas de ofrendas, huesos de jaguar,
serpientes, conchas exóticas del lejano Golfo de México, figurillas y cuchillos de obsidiana que nunca habían sido usados en batalla. Esto no era un castigo, era un regalo. Estos jóvenes, probablemente guerreros, habían sido elegidos no para morir en desgracia, sino para formar parte de algo trascendente. Para los teotihuacanos, incluso el simple hecho de construir un templo podía requerir sacrificio humano, como si cada piedra tuviera que ser consagrada con sangre, y cada capa solo se colocara después de realizar una ofrenda. Cuanto más profundo se excavaba, más sacrificios se encontraban. En una de las cámaras, los arqueólogos descubrieron túneles elaborados llenos de mercurio y mica, materiales asociados con el inframundo. El suelo brillaba como agua. ¿Era este un pasaje simbólico hacia la tierra de los muertos? Un espejo del cielo nocturno. Mientras más excavaban, más parecía que el templo no estaba construido sobre la muerte, sino diseñado para encerrarla. La sangre no manchaba la piedra por accidente. La piedra estaba destinada a contenerla. Sangre. Y toda ella era para los dioses. Si observas más de cerca el templo de la serpiente emplumada, notarás algo extraño, inquietante. No se asienta simplemente sobre el paisaje, se alinea con el universo. Teotihuacán no fue construida al azar. Toda la ciudad fue trazada siguiendo ejes cósmicos precisos. Su avenida central, la Avenida de los Muertos, corre con un ángulo de 15 bifs respecto al norte verdadero. No es un error, sino un desplazamiento deliberado, posiblemente para alinearse con la puesta del cúmulo estelar de las Pléyades o con el Sol en fechas rituales específicas. El templo de la serpiente emplumada se sitúa directamente sobre esta avenida, encajando en un grandioso plano celestial. Pero, ¿por qué? ¿Con qué buscaban alinearse? Arqueólogos y arqueoastrónomos han debatido esto durante décadas. Algunos sugieren que el templo se alinea con el amanecer del equinoccio. Otros argumentan que conecta con Venus, el planeta más sagrado para las civilizaciones mesoamericanas, asociado frecuentemente con la guerra, el sacrificio y el renacimiento. Cuando Venus aparecía o se ocultaba, se declaraban guerras, se ofrecían sacrificios y los templos se activaban con fuego ritual. Incluso las dimensiones del templo parecen intencionales. La repetición del número 7, el número de cuerpos planetarios visibles, aparece en sus plataformas escalonadas. Hay simetría, ritmo y un asombroso conocimiento tanto de matemáticas terrestres como de ciclos cósmicos. Y bajo la superficie, más pistas. En 2003, los arqueólogos descubrieron un túnel bajo el templo. No un paso rudimentario, sino un mundo subterráneo construido deliberadamente. Sus paredes estuvieron cubiertas de pirita en polvo, un mineral brillante que reflejaba la luz como el brillo de las estrellas. Combinado con piscinas de mercurio y paredes de mica, el túnel parecía diseñado para replicar el cosmos mismo. Caminar por él debía sentirse como viajar a través de la Vía Láctea, un viaje simbólico hacia el inframundo o quizá hacia el renacimiento. No era este templo solo un lugar de sacrificio, sino una máquina cósmica, un portal que alineaba la tierra, el cielo y el mundo espiritual. Algunos estudiosos creen que Teotihuacán concebía el tiempo como circular, no lineal. Cada ritual, cada edificio, cada sacrificio no era un evento único, era parte de un ciclo eterno. La muerte conducía a la renovación, el sacrificio alimentaba el renacimiento. Las alineaciones del templo podrían haber ayudado a predecir movimientos celestes, coordinar cosechas y, lo más importante, determinar cuándo ofrecer sangre. El templo de la serpiente emplumada no solo miraba a las estrellas, intentaba hablarles, y no era solo un faro espiritual, sino un arma política. Su diseño buscaba abrumar, intimidar y recordar a cada observador, local o extranjero, quién controlaba el poder en Teotihuacán. Imagina estar parado en su sombra hace 800 años. Tú, visitante de una ciudad-estado menor, llegabas a la Avenida de los Muertos, ya impactado por la magnitud de Teotihuacán. Pero al alcanzar el templo de la serpiente emplumada, te congelabas. Las cabezas de serpiente te miraban, con colmillos al descubierto. Los símbolos de jaguar rugían desde la piedra. La plaza frente a ti albergaba enormes reuniones, no solo de celebración, sino de ritual público. Podrías incluso presenciar un sacrificio. La élite gobernante de Teotihuacán comprendía algo crucial. El miedo es poder.
Y nada inspira tanto miedo como la ira divina. Al organizar ejecuciones rituales a plena luz del día, rodeadas de símbolos cósmicos e imágenes de muerte, enviaban un mensaje claro: los dioses están con nosotros, y no tememos alimentarlos. Pero esto no era caos, era teatro. Sacerdotes con tocados de plumas y máscaras de obsidiana cantaban, danzaban y derramaban sangre, transformando el mito cósmico en un espectáculo político. No se trataba solo de agradar a los dioses, sino de recordar a todos los presentes que los gobernantes de la ciudad tenían acceso directo a lo divino. Solo ellos podían abrir los cielos, invocar lluvia, proteger al pueblo o destruir a sus enemigos. Incluso la arquitectura reforzaba esta propaganda. Desde los niveles superiores del templo, los líderes podían observar la plaza. Controlaban no solo la narrativa, sino el espacio físico donde se desarrollaba. La gente miraba hacia los dioses, hacia los gobernantes, hacia los sacrificios y conocía su lugar. Para los extranjeros, Teotihuacán no necesitaba conquistar con espadas, conquistaba con símbolos. Los dignatarios que visitaban llevaban historias de asombro y terror a sus ciudades. Hablaban de serpientes emplumadas, de avenidas interminables, de rituales de sangre que teñían el cielo de rojo. En un mundo donde los dioses gobernaban mediante el miedo, Teotihuacán se posicionaba como su portavoz elegido, y el templo de la serpiente emplumada era su voz más poderosa. En su apogeo, Teotihuacán era el corazón de Mesoamérica, una ciudad de fuego y piedra, de dioses y sangre, una ciudad que parecía destinada a durar eternamente. Pero alrededor del año 55 DC, algo cambió, algo se rompió. Y el silencio que siguió fue tan escalofriante como las cabezas de piedra de las serpientes del templo. La caída de Teotihuacán no fue ruidosa ni gloriosa. Fue gradual y luego repentina. Señales de tensión aparecieron décadas antes, indicios de que la máquina cósmica fallaba. La evidencia apunta a un largo periodo de sequía, malas cosechas y disturbios sociales. Los sistemas que habían sostenido esta gran ciudad, el poder centralizado, la dominación religiosa, el orden cósmico, comenzaron a resquebrajarse bajo la presión. Y luego llegó el fuego. Los arqueólogos encontraron capas de quemado extendidas por los complejos de élite, templos y edificios administrativos, incluyendo signos de destrucción violenta en el templo de la serpiente emplumada. Lo extraño es que las zonas residenciales bajas quedaron mayormente intactas. No fue una invasión externa, fue un levantamiento, posiblemente interno. Las mismas personas que antes miraban los sacrificios con asombro, pudieron haberse rebelado contra sus sacerdotes reyes. El templo de la serpiente emplumada, símbolo de autoridad divina, fue saqueado. Esculturas fueron desfiguradas. Se provocaron incendios. Los espacios rituales fueron profanados. Y luego silencio. Teotihuacán no fue abandonada de inmediato, pero perdió su alma. Las redes comerciales colapsaron. La producción artística cesó. Los grandes rituales se detuvieron. Y la élite gobernante desapareció. El templo dejó de hablar. Y sin embargo el misterio solo se profundizó. Aunque la ciudad desapareció, su memoria perduró. Siglos después, los aztecas llegaron al Valle de México y se toparon con sus ruinas. Se quedaron asombrados. Creían que los dioses habían construido este lugar. Lo llamaron Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses. Construyeron sus propios mitos alrededor de sus pirámides, venerándolo como terreno sagrado, incluso sin saber quiénes habían sido sus constructores originales. Para ellos, el templo de la serpiente emplumada no era una ruina, era una reliquia de la verdad divina. Pero la ironía persiste. La ciudad más poderosa de su tiempo, construida sobre orden cósmico y sangre, desapareció sin una palabra escrita, sin un registro final, dejando atrás solo piedra y preguntas. Los dioses, al parecer, habían guardado silencio. Durante más de 1000 años, el templo de la serpiente emplumada permaneció enterrado bajo capas de polvo, ceniza volcánica y silencio. Los locales lo evitaban. Los campesinos trabajaban la tierra alrededor. Y el mundo lo olvidó hasta que llegó la era moderna de la arqueología y abrió los secretos escondidos en su corazón. A comienzos del siglo XX, arqueólogos mexicanos iniciaron excavaciones en Teotihuacán. Lo que encontraron fue asombroso. Una ciudad perfectamente planificada, mucho más antigua que los aztecas.
Pero no fue hasta las décadas de 1980 y 2000 que el templo mismo comenzó a revelar sus secretos más íntimos y escalofriantes. Uno de los hallazgos más dramáticos ocurrió en 2011, cuando los investigadores descubrieron un túnel sellado bajo el templo de la serpiente emplumada. Había sido cerrado deliberadamente casi 1.800 años antes, como si nadie debiera entrar jamás. Tras años de excavación, los científicos desenterraron un corredor cósmico, un inframundo simbólico revestido de pirita para imitar un cielo estrellado, con charcas de mercurio líquido y miles de objetos rituales, estatuillas de jade, pelotas de caucho, cuchillos de obsidiana e incluso máscaras de madera tallada. No parecía una tumba, parecía un mensaje. ¿Por qué los antiguos constructores llegaron tan lejos? ¿Qué intentaban preservar o esconder? Algunos expertos creen que el túnel se usaba en rituales de iniciación. Otros sugieren que simbolizaba la creación del mundo, un vientre mitológico donde nacían los dioses, donde se forjaban los reyes, donde se negociaba el orden divino entre humanos y cosmos. El mercurio, antes considerado solo tóxico, podría haber representado el agua o el velo líquido entre mundos, y entre todos estos fragmentos brillantes se percibía un susurro persistente. La serpiente emplumada seguía presente, no solo como mito, sino como fuerza viva en murales, tallas y la geometría misma del templo. La serpiente no había desaparecido, se había enroscado profundamente en los huesos de la ciudad, esperando ser redescubierta. Y con cada excavación, con cada mandíbula o adorno de oro desenterrado, nos acercamos un poco más a su mensaje, uno escrito no en palabras, sino en piedra, sacrificio y sombras. La ciencia moderna nos ha dado rayos X, drones y radar de penetración terrestre. Pero incluso con todas nuestras herramientas, una verdad permanece. El templo aún guarda secretos. Hoy el templo de la serpiente emplumada se yergue como un monumento inquietante. No solo a una civilización desaparecida, sino a una forma de pensar que fusionaba poder, cosmos y muerte en un sistema indestructible. Los turistas toman fotos. Los niños corren junto a las cabezas de piedra de serpientes, pero el suelo bajo sus pies está empapado de miles de historias no contadas y más de 200 sacrificios humanos documentados. Y aún así, el templo perdura. Su legado no es solo arquitectónico, es psicológico, espiritual y cultural. La serpiente emplumada, este dios paradójico del cielo y la tierra, continuó evolucionando. Fue adoptada por los toltecas y luego renacida por los aztecas como Quetzalcóatl, donde su mito adquirió un tono más amable, el portador de conocimiento, el dios que lloraba por la humanidad, el que prometió regresar. Esta reinterpretación del dios serpiente muestra cómo los mitos no mueren, sino que se transforman. Incluso en el México moderno, los ecos de la serpiente emplumada persisten en el arte, murales, literatura e identidad nacional. La imagen del templo ha aparecido en monedas, sellos y edificios gubernamentales. Se ha convertido en un símbolo de misterio, de la brillantez precolombina y del mundo espiritual indómito que alguna vez recorrió Mesoamérica. Pero hay otro legado, menos visible y más incómodo. El templo de la serpiente emplumada nos obliga a enfrentar el precio de la creencia. Plantea preguntas difíciles. ¿Hasta dónde irá el ser humano para sentirse conectado con lo divino? ¿Qué sucede cuando el poder y la religión se vuelven indistinguibles? ¿Puede la belleza coexistir con el terror? En muchos sentidos, el templo no es solo un sitio histórico. Es un espejo, un reflejo de nosotros, de nuestra fascinación por la vida después de la muerte, nuestro hambre de sentido, nuestra capacidad de construir monumentos de belleza deslumbrante y mancharlos con sangre. El templo nos enseña que la grandeza viene con sombras, que las civilizaciones pueden alcanzar alturas imposibles mientras entierran sus secretos bajo la piedra. Y tal vez por eso seguimos regresando, no solo para visitar, sino para comprender, porque en el fondo sabemos que la serpiente aún nos observa, no para atacar, sino para recordarnos lo que fuimos y lo que aún podríamos ser. Antes de hablar en palabras, hablábamos en ritmo, hace decenas de miles de años, mucho antes de la invención, incluso antes de la escritura, mucho antes del nacimiento del lenguaje tal como lo conocemos. Los primeros humanos comenzaron a crear algo que solo podía describirse como sonido con intención. No era habla, ni melodía, sino ritmo. Una mano golpeando la corteza hueca de un árbol, un palo golpeando una piedra, un pie pisando la tierra a tiempo.
En esa antigua repetición surgió algo mágico, el primer golpe de tambor. No se llamaba música, ni tenía nombre alguno, pero se sentía como algo, como comunicación, como movimiento, como emoción tomando forma. Los antropólogos han descubierto instrumentos de percusión primitivos que datan de más de 30.000 años, probablemente hechos con materiales naturales, troncos de árbol, calabazas ahuecadas, pieles de animales estiradas. Nada sofisticado, nada preservado, pero estos rudimentarios tambores no eran juguetes ni distracciones. Tenían un propósito real: advertir, convocar, conectar. Imagina una tribu dispersa en un bosque denso. Un golpe de tambor a lo lejos y los demás sabían que se acercaba un peligro, o que comenzaba una celebración, o que los dioses estaban escuchando. Los tambores más antiguos no eran solo herramientas, eran extensiones del cuerpo humano. Un latido externalizado, un pulso que podía sentirse a través del valle. Tocar el tambor no era algo que se mirara o escuchara pasivamente. Era participar juntos alrededor del fuego, bajo las estrellas, en cuevas donde los ecos hacían vibrar el aire mismo. Estos ritmos antiguos se convirtieron en un lenguaje de emociones, alegría, dolor, advertencia, esperanza, todo expresado no con sílabas o símbolos, sino en sonidos patrones. Antes de que se tallaran las primeras flautas, antes de que se soñara con instrumentos de cuerda, el tambor ya estaba vivo, anclándonos en el tiempo, dando forma al ritual y uniendo individuos en tribus. Así, el tambor se convirtió en el primer instrumento de la humanidad, y quizás en su primera forma de identidad colectiva. No importaba dónde vivieran las personas, creaban algo para golpear, algo para marcar el momento. Incluso sin palabras, tenían ritmo. Y ese ritmo lo era todo. En la cuna de la civilización humana, los tambores no eran solo instrumentos, eran voces sagradas. Cada tribu, cada cultura, cada rincón del planeta desarrolló su propio ritmo, pero el propósito era casi universal: comunicarse con lo invisible. En África, donde surgieron algunos de los tambores más antiguos del mundo, el ritmo estaba profundamente ligado a la vida, la muerte y la ascendencia. El gambe, tallado de un solo árbol y envuelto en piel de cabra, se creía que contenía 3 espíritus: el del árbol, el del animal cuya piel le daba voz y el del artesano que le dio vida. Tocado en círculo, el gambe no solo acompañaba rituales, era el ritual. Luego estaban los tambores parlantes, capaces de imitar el habla humana mediante tono y altura. En África Occidental, estos tambores transmitían mensajes a lo largo de millas, llevando noticias, advertencias, nacimientos y muertes de un pueblo a otro. Mucho antes del teléfono, los humanos ya comunicaban mensajes con tambores a través del paisaje. Al otro lado de los océanos, las tribus nativas americanas trataban el tambor como un ser vivo. Era el latido de la madre tierra, tocado en ceremonias para honrar ancestros, invocar sanación o guiar las almas de los muertos. El gran tambor powwow, tocado por un círculo de percusionistas, era tanto musical como espiritual. Un pulso comunal que alineaba a los humanos con la naturaleza y el espíritu. En Australia, los aborígenes utilizaban palos de golpe y pisadas percutivas en el tiempo sagrado del Dreamtime, una era mítica de la creación. En el Ártico, los chamanes inuit golpeaban tambores de marco para entrar en trance, buscar visiones o comunicarse con espíritus durante los largos inviernos oscuros. Estos no eran espectáculos, eran actos de supervivencia, sanación, narración y conexión. Tocar el tambor era recordar. Tocar el tambor era pertenecer. Y siempre era comunitario. Los tambores unían a las personas en círculos sagrados, sincronizando corazones e intenciones. Sin partituras, sin escenarios, solo cuerpos en movimiento, manos golpeando, almas agitándose, todos unidos por el ritmo. No importaba dónde te encontrases. Si escuchabas un tambor a lo lejos, sabías que algo sagrado estaba ocurriendo. Algo que las palabras jamás podrían expresar. Desde círculos sagrados hasta campos de batalla sangrientos, el tambor siempre habló, a veces con consuelo, a veces con mandato. A medida que las sociedades humanas evolucionaron hacia reinos y imperios, los tambores se transformaron en herramientas de dominación, instrumentos de orden y armas de miedo. Los primeros ejércitos no tenían radios ni megáfonos, tenían tambores. En la antigua China, enormes tambores llamados bo eran golpeados para coordinar tropas a través de vastos territorios. Un solo golpe resonante señalaba carga,
retirada o maniobra. Estos tambores no eran solo ruidosos, eran estratégicos. Cada ritmo tenía un significado específico, y los soldados entrenados sabían interpretarlo incluso en medio del caos de la batalla. En Mesopotamia, los tambores de los templos anunciaban gobernantes y convocaban al público, pero en tiempos de conflicto, retumbaban a través de las murallas, aterrorizando a los enemigos con un trueno profundo e implacable. No era solo percusión, era guerra psicológica. Cuando los romanos marchaban, llevaban consigo el tempenum, un tambor de marco usado en procesiones y cultos como el de Cibeles. Aunque no era un instrumento de batalla al modo de cuernos o estandartes, tenía un poder simbólico, un sonido de imperio, disciplina y orden. Pero ningún ejército manejó tambores como los otomanos. Sus bandas meter, las primeras orquestas militares conocidas, desataban una tormenta abrumadora de tambores, símbolos y cuernos antes de las batallas. El martilleo constante de los kudums, tambores gigantes y dabuls, causaba terror en los enemigos. Algunos relatos europeos describen soldados paralizados por el sonido antes de siquiera ver a los otomanos. Los tambores también imponían poder fuera del campo de batalla. En cortes reales de Asia, África y Europa, conjuntos de tambores anunciaban llegadas, coronaciones y rituales políticos. Golpear un tambor era declarar, el poder está presente. Incluso los esclavizados en las Américas usaban tambores como herramienta de resistencia. En las plantaciones, la comunicación rítmica mantenía viva la cultura y ayudaba a organizar rebeliones secretas. El tambor, incluso bajo opresión, se negaba a ser silenciado. Así, ya fuera señalando derecho divino, disciplina militar o miedo puro, el tambor siempre llevaba un mensaje. Este es el que gobierna, este es el que marcha, este es el ritmo del poder. A medida que las civilizaciones se expandieron por los continentes, también lo hicieron sus ritmos, evolucionando en forma, propósito y filosofía. En Oriente, los tambores se convirtieron en instrumentos de precisión, espiritualidad y ceremonia. En Occidente, se orientaron hacia el poder militar y eventualmente la grandeza orquestal. Dos mundos, dos caminos, un solo latido. En India, el tambor se volvió un instrumento sagrado del lenguaje divino. El tabla, con sus tonos nítidos y gracia fluida, se usaba en música clásica y actuaciones devocionales. Pero era más que acompañamiento. Era conversación. Cada golpe tenía un nombre, un significado, una identidad silábica. El percusionista no era solo músico, era lingüista del ritmo. En Japón, surgió el tambor taiko ceremonial, tocado en rituales sintoístas, teatro y guerra. Requería no solo destreza técnica, sino disciplina física. Los percusionistas se movían con precisión marcial, posturas firmes como guerreros. En festivales, el resonar del taiko se escuchaba en valles montañosos, expulsando espíritus malignos y llamando a los dioses a la tierra. En Indonesia, el tambor kendang guiaba los flujos hipnóticos de las orquestas gamelan, conduciendo a músicos y bailarines en ceremonias sagradas. Estos ritmos eran entrelazados y celestiales, un reflejo sonoro de la armonía cósmica. En Europa, los tambores tenían otra historia. Durante la Edad Media eran principalmente utilitarios. Señalaban soldados, marcaban el tiempo, reforzaban disciplina. No fue hasta el Renacimiento y la era barroca que ingresaron formalmente a la música, aún como fondo sonoro, resonando bajo fanfarrias reales o en catedrales. En esta divergencia se ven dos filosofías. Oriente percibía el ritmo como arte y espíritu, ligado a la respiración, canto y meditación. Occidente lo veía como estructura y fuerza, herramienta para marchar, organizar y medir. Pero ambos entendían el poder central del tambor. Moldear el tiempo, dictar el paso, elevar rituales y conectar humanos de formas que trascienden el lenguaje. Oriente u Occidente, sagrado o estratégico. El tambor permaneció central, siempre escuchando, siempre hablando. Desde templos en la cima de montañas hasta claros de jungla, desde fuegos en el desierto hasta catedrales iluminadas por velas. Los tambores siempre ocuparon un lugar donde lo humano se encuentra con lo divino. Mucho antes de que la religión organizada echara raíces, el ritmo ya era un lenguaje sagrado, una manera de orar, invocar y trascender. En África, los tambores no eran solo instrumentos, eran seres espirituales. En tradiciones yoruba, por ejemplo,
El tambor bata se usaba para comunicarse con los orishas, dioses y espíritus ancestrales. Los percusionistas no eran intérpretes, eran sacerdotes. Los ritmos que tocaban eran oraciones codificadas, invitando a los dioses a descender y danzar entre los vivos. Cada patrón tenía un propósito, cada golpe una dirección.